Bueno, ya volvemos del corte y ahora vamos a entrevistar a una dirigente estudiantil, Daniela Ferreira, que es la dirigente estudiantil de la Universidad de Quilmes, que fue gaseada por un grupo de libertarios la semana pasada, creo que fue el lunes, martes pasado. Daniela, ¿estás ahí, Daniela? Ahora tenemos unos videitos de. Ah, pasamos primero. Pasamos primero los videitos de cómo accionaron ellos. Pasamos primero entonces el videíto y después vamos con Daniela. Sin sonido. Ahí lo tenés. En primera plana lo tenés. Acá está. Ese es. Sí, señor, se llama Tomás, creo. Tomás Nuremberger, algo así. Bueno, ahora sí, bancame que la acomodo en cámara como corresponde a nuestra invitada. Es un tema. Perfecto. Ahora sí, hermano de la lotería. Bueno, Daniela, ¿qué tal, Daniela? Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? Un gusto. Así que contanos qué pasó ese día, cómo fue ese día, qué sucedió. Bien, después del veto de la ley de financiamiento universitario, en la mayoría de las universidades, las agrupaciones estudiantiles han tomado algunas medidas de lucha por la defensa de la educación pública y obviamente la Universidad Nacional de Quilmes, no ajena a este reclamo, decidió realizar una toma simbólica que tiene que ver con que los estudiantes puedan quedarse a dormir adentro de la universidad, pero continuar con nuestras actividades académicas con total normalidad. Se convocó una asamblea el día lunes. eh, a todos los estudiantes, lo convocamos la mayoría de las agrupaciones estudiantiles. Y el día domingo, el día anterior a esa asamblea, nosotros desde la franja recibimos un mensaje de un militante libertario que está muy ligado a la concejal Estefanía Albacetti de acá de Quilmes, diciendo que si la universidad se tomaba, iban a atacar. Y en el proceso de la asamblea que se realizó el día lunes, ingresaron un grupo de personas que estimamos que son alrededor de 20, 30 personas, ajenas a la universidad, es decir, no son Sí. estudiantes de la universidad. Quisieron interrumpir la asamblea y posteriormente, en el medio de los empujones de porque se votó sacar a la gente que no es parte de la universidad, terminaron tirando en dos oportunidades diferentes gas pimienta a quienes estábamos adentro de la asamblea. ¿Era gente de Quilmes también o no los conoces? Algunos que yo reconozco sí son militantes de la juventud libertaria que responden a Estefanía Albacetti y a Nahuel Sotelo, que es el actual secretario de Culto y Civilización Nacional, y otros que distinguimos que son estudiantes, que son dos o tres nada más, porque la mayoría de los que estaban ahí no son estudiantes de la universidad y cuando los buscas sus perfiles y sus nombres en redes sociales son estudiantes de otras universidades, por lo cual sería más ilógico todavía. En una asamblea de Algo, una universidad, gente que no es de la universidad. algo curioso que quiero resaltar eh, es esto. Es el mismo muchacho, ¿no? O me parece a mí. Sí, 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 es esta persona que fue la que salió en La Nación, creo que fue con la concejala de Albacete diciendo que le rompieron el tobillo y después en realidad lo que tenía es un problema de la rodilla, al final no era el tobillo, era la rodilla. Es una persona que el diario AR levantó un par de noticias diciendo que él estuvo en varias manifestaciones Esa es una. Eso junto, es en Telam. esa es una, el de Telam, también estuvo en una Y nadie, manifestación creo. que era con el INADI, y hay una más que no recuerdo, pero era en una plaza que también aparece con la bandera de la Libertad de Avanza
también interrumpiendo, se pelea con vecinos en una plaza. O sea Es- que no es- sería la primera vez que lo hace. ¿Sabemos si O tiene cargo en el sea, gobierno este hombre? Por lo que tengo entendido y lo que estuvimos averiguando, tiene alrededor de 30 años, no trabaja ni estudia en ninguna universidad. eh, y parece que va yendo de una manifestación de un lugar a otro, eh, sin, no sé si con directivas o no. Entiendo que este caso apareció con el grupo de los militantes de esta concejal quilmeña de La Libertad Avanza. Sí, lo que me llama la atención y creo que es importante destacar es que tenía bolsas y cosas como si se hubiese querido quedar a dormir adentro de la universidad en el medio de la toma. Infiltrado. Esto es una apreciación mía que a mí me preocupa, que si realmente tenía intenciones a quedarse a dormir en la universidad, alguien que es ajeno, es preocupante también. Por suerte tenemos un sistema donde aquellos que se quedan a dormir entregan el documento o le pasan el documento y se anotan todos los datos como para tener un control de Claro. quiénes se quedan a dormir y quiénes no. Pero esta persona estaba con mochilas y cosas y obviamente con gas pimienta. ¿Pica más el gas pimienta cuando te enterás de que te lo aplicó un alcahuete que está buscando trabajo en el gobierno? ¿Qué se siente? Estoy bastante indignada porque cuando surgió toda esta situación, yo me había acercado a hablar con un militante de la Libertad Avanza que ya he tenido una situación de violencia por redes sociales, por redes sociales, y lo había manifestado en algún momento en el recinto, en el Consejo Deliberante de Quilmes, para que terminemos con esta situación, que saquemos a la gente que no es de la universidad en una asamblea universitaria, porque mi gran preocupación era que alguien termine lastimado, que terminó pasando. Lo que no creí que la persona que iba a ser gaseada iba a ser yo, en un Ya. intento de que pacificar estas cosas. Eh, Me preocupa que es una escalada que viene pasando ya desde principio de año, de un presidente que la verdad que se la pasa insultando a los periodistas, a aquel que piensa distinto, desprestigiando a las universidades, y pareciera que de alguna manera termina habilitando que cualquiera diga y haga cualquier cosa en pos de defender unos ideales, y me parece que eso no es así. Una cosa es pensar y discutir y dentro del marco de un democrático, y otra cosa es atentar contra la integridad física y mental de las personas. Son dos situaciones totalmente diferentes. Sí, yo estaba viendo que también, no sé si es desinformación o si hay alguna intencionalidad oculta, porque ellos dicen, no, es para que la universidad trabaje, para que la universidad abra, y en estas tomas que resultan ser simbólicas, y hay clases. Yo en la Universidad de Loma estuve dando un examen la semana pasada. Y eso de decir que esto es porque las personas no quieren trabajar, uno sabe que el sujeto de derecho de una universidad, la persona importante es el alumno. Y si dejara de dar clases, el que va a ser afectado es el alumno. Y acá pareciera que esto se estuvo ocultando de alguna forma o malintencionadamente. ¿Cómo es? ¿Hubo clases durante esa época? ¿O ahí Eso creo. mismo? Sí, 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 creo que hay una realidad que es que los medios hegemónicos, los medios más importantes de Argentina, hablaron de toma sin explicar que en realidad termina siendo una toma simbólica. En la Universidad, por ejemplo, Nacional de Quilmes, las clases son activas, se tomaron exámenes. Esta semana hay exámenes en la universidad y se van a realizar y se están realizando con normalidad. Hubo clases públicas, que clases hubo, es decir, sacar a los estudiantes de las aulas para hacerlo en un lugar público y que la gente de la comunidad y el barrio vea que las clases siguen funcionando. Es una cuestión de desinformación. Yo creo que también hay un grado de responsabilidad de las agrupaciones estudiantiles de hablar de una toma y tal vez no de una vigilia. Tal vez una cuestión Claro, comunicacional de decir, bueno, che, estamos haciendo una vigilia en pos y defensa de la universidad, que claro, tal vez seguramente hubiese sido mucho más amistoso que decir que estamos que es una tomando. toma. Claro. Tal vez eso es una cuestión comunicacional. Ahora, las clases se están haciendo en todos lados. Y la verdad que desde la Franja Morada a nivel nacional nosotros no impedimos que los pibes entren a las aulas.
todo lo contrario. La mayor parte de los quilombos que tenemos nosotros en nuestra organización es por estar en contra de las tomas con las puertas cerradas de las universidades, pero Sí. en donde se han podido negociar y se han podido hablar entre las distintas agrupaciones y entender que la lucha es con los estudiantes adentro de las aulas, como es el caso de la Universidad de Quilmes y otras universidades del conurbano, hay alguna intención de desinformar y de crear una paranoia de que no hay clases cuando en realidad los estudiantes pueden ir a la universidad y la universidad está abierta. Pero has demostrado que han sido tan democráticos que hasta han votado para sacar a estos chicos que no tenían nada que ver con la universidad, que querían quedarse a dormir y querían de todas maneras provocar algún acontecimiento que tenga una visibilidad y que empañe la legitimidad de la lucha, ¿no? Sí, y Se la votó primera para medida que se sacarlo. hizo No lo fue, sacaron porque sí, votaron para votar. sacarlos. Bueno, la No primera medida fue. nuestra de las agrupaciones fue votar. Decir democráticamente en una asamblea, queremos que la gente que no pertenece a la comunidad, digo, ¿qué hace un estudiante de UBA opinando sobre la Universidad Nacional de Quilmes? Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, y hoy, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Quilmes, que se habló sobre esta situación, un repudio a lo que estaba pasando, la concejal que nosotros y la mayoría de las organizaciones estamos siendo responsables de lo que pasó, dice por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando una segunda carrera en la universidad, me recibí en UBA y estoy haciendo ahora la tecnicatura en gestión de pymes y tengo el 40% de la carrera. Ella dice que las personas más de 30 años no podemos seguir estudiando en la universidad. Lamentablemente hay que explicarle que el conurbano tiene una diferencia con Capital Federal u otras universidades, donde desde la creación de las universidades del conurbano permitió que algunas personas puedan tener más acceso a una universidad pública, más cercano a sus casas, que viajen menos. Entonces, también existe esto, ¿no? Hay mucha gente que terminó el secundario de grande y decide pensar en una universidad, en recibirse en una carrera. Entonces, decir que solamente la universidad pueden ingresar personas de 20 años es no entender la realidad de la Argentina, no entender la realidad del conurbano bonaerense. Y en ese mismo esquema se da toda esta situación de violencia, donde aquel que tiene 28 años no puede opinar, no puede estar en una asamblea. Y yo justamente soy representante estudiantil, fui votado por casi el 40% del estudiantado. No. Y a partir de diciembre nosotros conducimos un centro de estudiantes. Después de 30 años, la Franja conduce un centro de estudiantes en una universidad que es la Universidad de Quilmes y sin embargo la Libertad Avanza desconoce esa representación estudiantil que nosotros tenemos. Claro. Entonces son varias cosas. Es desconocer a los que fueron votados por el voto democrático de los estudiantes y venir a imponer en una asamblea estudiantil un pensamiento y encima imponer desde gente que no pertenece a la comunidad. Todo mal, Mira, básicamente. con lo que decís soy profesor de la Universidad de Lomas, tomé examen la semana pasada y el mejor examen lo hizo una persona que es estudiante, la primera carrera que estudia, debe tener cerca de 70 años. Mejor examen lo hizo una persona de 70 años que no es profesional, que es la primera carrera. Y bueno, y también te quiero decir, no sé si estarás al tanto, pero hará cosa de una hora y media. El presidente salió al balcón con sus amigos imaginarios a saludar, a hacer un speech de saludo y estaban dando clases públicas, aparentemente serían de la UBA, y fue repudiado, tuvieron que entrar por los insultos, y bueno, eso es lo que vamos, cuando el discurso público, cuando el discurso presidencial está inoculado de violencia, recibe también eso, es incontrolable y no sé, te veo que sí, que estás enterada, ¿no? Sí. Estoy enterada porque el viernes tuvimos una nueva asamblea estudiantil donde una de las mociones tenía que ver con acompañar la lucha de UBA y que iban a hacer clases públicas en Plaza de Mayo y que tenía que ver con derechos humanos en una época donde pareciera que hablar de derechos humanos es mala palabra para algunos. Tenía que ver con esto. Entonces, estoy en tema. No vi justamente cuando salió, estimo que seguramente lo iban a repudiar Fue porque Flash. la gente está enojada.
ellos viven a través de Twitter, de TikTok, y la verdad que Twitter está minado de trolls libertarios, todos con las cuentas verificadas, que a mí me llama la atención porque una cuenta verificada sale en dólares. Yo Claro. quisiera saber ¿Quién quiénes son paga los que eso? pagan Por esas la cuentas nuestra. verificadas. Exacto. Y del otro lado hay un grupo de estudiantes que, como se ha visto en la historia argentina, cuando un grupo de estudiantes se organiza y cuando son de diferentes espacios políticos, se organizan en pos de sus derechos, y lo hemos visto con la reforma universitaria, lo hemos visto también con el Cordobazo, lo hemos visto a lo largo de la historia. Y me parece que es una picardía, y me parece que es un insulto total de Javier Milei y de la Libertad Avanza desconocer al movimiento estudiantil, que cuando está organizado es cuando mejor peleas por las luchas y las libertades estudiantiles, que es cuando la gente está en las aulas. Y que eso es lo que está funcionando. Estudiantes en las aulas. Te felicito, Daniela, te felicito por la participación estudiantil, te felicito por todo, por seguir militando y por expresarte, porque eso es propio de la juventud y todos tenemos que salir a expresarlo, estar en contra del discurso de violencia y estar apoyando en aquellas cosas que creemos que pueden resultar de una movilidad social ascendente. Así que, bueno, un gusto, encantado. ¿Querías decir algo? Sí, agradecer siempre los espacios donde yo no soy tan joven, pero donde los jóvenes puedan participar, los lugares de debate, los lugares de intercambio, los lugares donde los radicales también podemos expresar nuestra voz, que últimamente estamos muy acosados y estigmatizados. Es importante volver a nuestra doctrina partidaria, volver a nuestros principios y valores, y a mí particularmente contar la historia del partido y contar lo que hacemos me parece importante. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Bueno, vos. ello fue Daniela Ezequiel, fue Daniela Ferreira. Bueno, ella, bueno, como vimos, resultó gaseada, la pasó mal, pobre gente. Ese gas no te deja respirar, es una porquería, es un tema tremendo. No sé si alguna vez fuiste víctima, Ezequiel. Sí, en una. Hola, ahora sí. Sí, estábamos yendo a un partido por Copa Argentina. Estábamos yendo en el micro familiar, o sea, en el micro donde viaja la gente grande, los vitalicios, gente con chicos. Y la policía pasó rompiendo los vidrios del bondi y empezó a tirar gas Adentro. lacrimógeno hacia adentro, Tremendo. a la altura del peaje de Dotsud. Y nosotros veníamos muy pacíficamente, o sea, porque los micros con las barras y todo ya habían pasado. habían pasado. Nosotros salíamos una caravana después. Siempre normalmente se diferencia esas cosas, ¿viste? Para evitar este tipo de situaciones, pero bueno, terminó sucediendo y realmente fue muy feo. Porque primero te da desesperación, ¿no? O sea, no sabes cómo reaccionar. Después sentís que te falta el aire, te tocas y te pica, te tiran agua y te sacia, pero el saceo es ínfimo porque vuelve a picarte. La ropa, por ejemplo, no la podés usar por más de que la laves 500 veces, porque el olor sigue estando y es peor todavía. Literalmente te sacaron de la cancha. Sí. Lo peor de todo es que llegamos igual al estadio, Ah, sí. faltando 15 minutos para que termine el partido. Bueno, Pero bueno. bueno, si te parece bien, Vamos a una pequeña pausa. una pequeña pausa y venimos con la siguiente pregunta. ¿A qué clase social pertenecen? ¿A qué clase social crees que perteneces? Ahora, después de la pausa, venimos con un documental de sobre esto. Y con un poquito más de esto. Vamos. Ahora te voy a mandar